Bienvenidos a La Mula en el Mundo. Nos acompaña Farid Cajat, como todos los programas. Farid, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? La última vez que conversamos estaba el riesgo de que Donald Trump reabriera Estados Unidos y con eso dará señales al resto del mundo sobre cómo enfrentar esta pandemia. Finalmente, la ciencia parece haberlo convencido, la ciencia parece haber vencido en esta lucha contra el coronavirus. Y de ahí se ve, por ejemplo, que ya haya decidido postergar esta manera de aislarnos todos y también influir en presidentes como Bolsonaro, que hasta hace poco decían que es una gripecita, un pequeño resfriado. Bueno, la ciencia y los hechos, ¿no? O sea, básicamente lo que preveían los estudios científicos empezar a materializarse. Y entonces ahora vemos cómo presidentes nacionalistas y populistas de derecha y de izquierda empiezan a retroceder respecto a sus posiciones iniciales. Modi en la India, Trump en los Estados Unidos, López Obrador en México, y en el caso de Brasil, paradójicamente, los hechos no fueron tan importantes, los hechos quiero decir relativos a la pandemia, como el que otros actores políticos empezaran a dar señales de que iban a empezar a desobedecer las órdenes de Bolsonaro. Por ejemplo, la gran mayoría de gobernadores de Brasil, los propios militares, cuando se reunieron con el vicepresidente, que es un militar en retiro, y bueno, ya para no hablar del hecho de que algunas bandas de crimen organizado empezaron a establecer sus propias cuarentenas en las favelas de Brasil, dado que el gobierno no asumía el liderazgo. Claro, pensaban más en la vida las bandas criminales que el propio presidente de la República. Ahora, en el caso de las guerras, normalmente los que diseñan la estrategia son los militares. En este caso están diseñando los científicos en la guerra y se parte de lo que están diciendo algunos periódicos estadounidenses, que a Trump tuvieron que convencerle con las cifras de los muertos que podrían llegar a haber en Estados Unidos si no se hacía nada, que llegaban a más de 2.200.000, y que incluso con estas medidas se teme que puedan llegar a 200.000. Sí, bueno, ese cálculo, 2.200.000, en caso de que no se hiciera absolutamente nada para prevenir la expansión de la pandemia, era la estimación que hacía el Imperial College de Londres, estimación que ya habíamos citado en el contexto del caso británico. La estimación del Imperial College, para quienes no la hayan visto, decía que a nivel mundial, si no se hacía nada para contener la pandemia, morirían entre 20 y 40 millones de personas, en el Reino Unido unas 500.000 y en Estados Unidos 2.200.000. Pero ese estudio lo conocemos desde hace más de un mes o aproximadamente un mes, cuando menos. Creo que el tema es que Trump se dio cuenta de que las cifras estaban empezando, sobre todo cuando Estados Unidos empezó a hacer un mayor número de diagnósticos, a ser bastante mayores de lo esperado. Pero en todo caso es una buena noticia. El problema es que, claro, la bolsa nuevamente ha tenido un descalabro el día de ayer y hoy porque, claro, Trump empezó diciendo que esto era una farsa que los demócratas querían usar contra él, dado que no había funcionado el juicio político, la farsa anterior, y dijo que originalmente esto no iba a ser una pandemia en Estados Unidos y que el país iba a estar listo para volver a la actividad económica, digamos, en un par de semanas, a mediados de abril. Ahora queda claro que ese no era el caso. Y además de los científicos, los que han contribuido a que poco el discurso sobre el tema cambie son los economistas, porque, digamos, los economistas, el estudio original del Imperial College no entraba al tema del costo económico de las medidas y decía, la mejor forma de lidiar con una pandemia que suelen tener olas es decretar una cuarentena cada vez que haya una ola de la pandemia. El punto es que económicamente esto era insostenible. Los economistas han entrado a tallar y un poco tienden a coincidir en que, por lo menos en los países que no atacaron resueltamente el problema inicialmente a través de diagnósticos masivos y monitoreo de los infectados, una cuarentena era virtualmente inevitable, o sea, la bendita distancia social. Pero que si se actuaba, digamos, haciendo diagnósticos y haciendo monitoreo de las personas infectadas
y sus contactos, las siguientes oleadas, en caso de producirse, no iban a requerir necesariamente una cuarentena, pero que una cuarentena era la medida más adecuada, incluso en el plano económico, como medida inicial. Bueno, lo que preocupa es que con esa caída de la bolsa y también con tantas personas registrándose como desempleadas, más de 3 millones de estadounidenses, Trump puede dar marcha atrás. Pero en todo caso, lo que sorprende es que hasta ahora su popularidad ha subido. Se debe a este efecto que a veces tienen los presidentes de que el país se une ante quien lidera una guerra. Sí, sobre la primera parte, efectivamente, Trump cuando quería, digamos, explicar las razones por las que el suyo era un buen gobierno, los dos indicadores que solía citar con mayor frecuencia eran la menor tasa de desempleo en más de medio siglo y una bolsa de valores boyante, con crecimientos muy elevados. Bueno, claramente esas dos variables ya no lo ayudan. El tema que mencionabas, en solo una semana, la cantidad de gente que pidió seguro de desempleo pasó de 200,000, más o menos en la segunda semana de marzo, a 3.300.000 en la tercera semana de marzo. Para ponerlo en contexto, durante la Gran Recesión de 2008-2009, esa cifra estaba alrededor de los 300,000. Ahora tenemos una cifra 10 veces mayor. Tenemos cifras más cercanas. Claro, eso probablemente no dure tanto como duró la Gran Depresión, pero esas son cifras más parecidas a las de la Gran Depresión. Entonces creo que eso es lo que asusta a Trump. La bolsa de valores, por otro lado, ha perdido virtualmente todas las ganancias que hizo durante los 3 primeros años de gobierno de Trump. En cuanto a lo segundo, efectivamente, ese es lo que en inglés llaman el efecto rally around the flag. O sea, es una gran causa nacional en donde un sector muy importante de la población, en Italia no he visto encuestas, pero en España claramente está ocurriendo también, donde el manejo no ha sido el mejor en una primera etapa. Digamos, el gobierno español tiene un amplio apoyo popular en este momento, lo mismo Trump, pero a juzgar por antecedentes históricos este apoyo es momentáneo. Si las cosas empiezan a empeorar y se da la impresión de que están fuera del control del gobierno, eso puede cambiar. El efecto económico además va a tender a perdurar incluso después de que pase la pandemia, y eso también va a pasar factura. Entonces yo esperaría que este apoyo, este respaldo de Trump no se sostenga, y habría que recordar que aún bajo estas circunstancias, cuando la gente tiende a apoyar al gobierno porque entiende que lo que está en juego es una causa que comprende a toda la nación, y el presidente es quien la lidera, quien la encarna según muchas constituciones, aún en esas circunstancias, hay que recordar que el aumento de la popularidad de Trump no es tan grande. O sea, no he visto las cifras más recientes. No es tan grande como situaciones como como el 11 de septiembre, por ejemplo, no, pero lo que da la sensación es que se ha perdido la voz de Biden, además que, por supuesto, con mayor razón, siendo una persona mayor de 70, tiene que estar cuidándose, pero casi no se le escucha. Al que se le escucha más bien con una voz de liderazgo entre los demócratas es a Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York. Sí, pero porque Cuomo tiene una función ejecutiva y Biden no. O sea, lo peor que le podría pasar a Biden es que intervenga y eso sea percibido como un intento de aprovechar políticamente una causa que no debería ser politizada, que es la causa nacional en el combate a la pandemia. Cuomo es un gobernador y como gobernador del estado económicamente, bueno, el segundo estado debe ser en importancia económica, no sé si por encima de Texas, primero es California, hasta donde recuerdo, Cuomo tiene que resolver el problema, porque además en Estados Unidos, y eso es parte del problema ahora, en Estados Unidos el afrontar este tipo de situaciones es una tarea fundamentalmente de los gobiernos locales y estatales, no del gobierno federal, que es el que encabeza Trump. Eso es un problema, porque el propio Cuomo lo decía. Ahora los estados estamos compitiendo entre nosotros para conseguir los escasos ventiladores clínicos disponibles en el mercado. En lugar de... ¿no? Sí. Que ha dicho que parece un eBay, una subasta en eBay. Claro, lo que él dice era lo que él dijo siempre y a lo que se resistía Trump originalmente es esto tiene que ser resuelto por el gobierno federal.
el gobierno federal tiene que apelar al acta de producción para la defensa del año 50, aprobada durante la guerra de Corea, que puede obligar a las empresas a fabricar, por ejemplo, ventiladores clínicos, aunque no se dedicaran a eso originalmente. En este caso ha sido General Motors, la empresa que ha sido, digamos, a la que se ha exigido que produzca estos ventiladores a un precio preestablecido, no a su valor de mercado, que en este contexto sería altísimo y prohibitivo probablemente, ¿no? Bueno, y recordar pues que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, además tiene a un hermano suyo que es periodista de CNN con coronavirus, ¿no? Que está transmitiendo desde su casa y lo ha puesto como ejemplo de que nadie es invencible, ¿no? Que nos puede dar a todos. Y hablando de estas decisiones en el caso de Estados Unidos federales, ¿qué ha pasado con Europa? Leo las declaraciones del presidente de Lombardía, la región más afectada por el coronavirus, y él dice, le preguntan, ¿y Europa? Y él dice, ¿Europa? ¿Dónde está Europa? Y también en el país hay un título de un artículo que dice Europa se lavó las manos y no la manera para evitar el coronavirus, sino la manera de Poncio Pilatos. ¿Es así? Bueno, lamentablemente, primero, algunos países europeos, si no me equivoco, Francia y Alemania, por ejemplo, prohibieron la exportación de implementos médicos en plena crisis, ¿no? En segundo lugar, algunos países como la propia Italia cerraron fronteras contraviniendo lo establecido en acuerdos como el de Schengen, aunque y la libre movilidad de personas dentro de la Unión Europea de manera unilateral, ¿no? Y por último, la Unión Europea como conjunto, uno de sus primeros acuerdos cuando decide actuar en la materia es prohibir la exportación de implementos médicos que puedan servir para combatir la pandemia, como ventiladores clínicos o mascarillas, aunque en Europa no se produce una cantidad tan grande de mascarillas, el principal productor mundial es China, prohibir su exportación fuera de la Unión Europea. Entonces, digamos que esa es una diferencia para mal con la pandemia del H1N1 de 2009, en donde por primera vez se aplicó un protocolo de cooperación internacional aprobado en 2005 bajo el mando de la Organización Mundial de la Salud. Esta vez la Organización Mundial de la Salud ha ido a la saga de las acciones de los países que ni siquiera han cooperado, sino más bien han tendido a actuar de manera unilateral. Han ido a la saga, se demoraron en decir que era una pandemia, no lo podían calificar, incluso CNN lo dijo antes que ellos, y no solo eso, sino que no está Taiwán, que tiene una experiencia exitosa relativamente en la lucha contra el coronavirus, no es parte de la OMC. Bueno, y habría que decir que China no solo ocultó la información sobre el problema en su origen, sino que postergó por un cierto tiempo la autorización del ingreso de representantes de la Organización Mundial de la Salud. Y aún así, la Organización Mundial de la Salud, digamos, elogió el desempeño de China, en alguna medida porque la Organización Mundial de la Salud depende de la buena voluntad de los gobiernos para poder hacer su función. Entonces no pueden taparlo, pero podrían no haber elogiado, cuando menos. Lo cierto es que una vez que el gobierno chino decide entrar en acción, lo hace de manera decisiva y con relativo éxito. Que estábamos hablando también la semana pasada ya de los paquetes económicos, ¿no? El paquete económico, por supuesto, que conocemos acá en el Perú, el gran paquete económico estadounidense. ¿Esta es una primera ola de paquetes? Porque ya, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos habla de un segundo paquete para esta fase 4. A ver, lo que pasa es que el paquete comprende distintas cosas y no todas las decisiones las toman los mismos actores. Por ejemplo, una cosa es que el gobierno eleve el gasto fiscal. Otra cosa es que decida bajar impuestos y puede hacerlo de manera sucesiva. Algo distinto que puede hacer el propio gobierno federal, que no implica en lo inmediato el desembolso de dinero, es que garantice, como está haciendo, si no me equivoco, el Banco Central en el caso peruano, que garantice, junto con el Ministerio de Economía, que garanticen los préstamos que soliciten empresas privadas frente a los bancos que concederían esos préstamos. Ahí no estás desembolsando dinero de inmediato, pero ahí claramente estás ayudando a las empresas a ser sujeto de crédito,
por lo menos las empresas que no lo eran por la razón que fuera. Y a eso tienes que sumarle la política monetaria, que no la maneja el gobierno central, sino el Banco Central Europeo, en el caso de la zona euro, la Reserva Federal, en caso de Estados Unidos. Entonces habría que ver a qué nos referimos cuando hablamos del paquete, porque repito, tiene muchos componentes, no todos dependen del gobierno central, algunos acuerdos de gasto son a nivel de gobierno estatal o local. Entonces, claro, el paquete es todo eso, ¿no? Ahora, ¿se puede hablar también ya en el futuro de la economía, de poner en cuestión la globalización y las cadenas de producción? Citando nuevamente al alcalde, el gobernador de Nueva York, él decía, tenemos que concentrarnos en una siguiente etapa en, por ejemplo, fabricar materiales de seguridad para los médicos. A ver, yo creo que hay cosas que lamentablemente van a ocurrir, digamos, independientemente de si son o no la mejor opción. Por ejemplo, restringir el ingreso de inmigrantes y en particular de refugiados en los distintos países. Se van a cerrar las fronteras aún más. ¿Qué? Se van a cerrar las fronteras. Claro, pese a que no tuvieron virtualmente ningún papel en esta pandemia. Ni los inmigrantes por razones económicas que vendrían de países pobres como los del Asia subsahariana, en donde el problema todavía no es tan grave, ni los migrantes, digamos, que son propiamente hablando refugiados, o sea, que huyen por riesgo para su seguridad y su vida de los lugares en donde residían habitualmente. Pero aunque no tengan culpa de nada, son un blanco fácil y van a ser nuevamente, se va a utilizar, ya se está utilizando, de hecho, no hay que ponerlo en condicional, el argumento que pueden transmitir la enfermedad para restringirles el acceso. Lamentablemente creo que eso va a ocurrir. Lo mismo con las, ¿perdón? Y hay menos cooperación también para todos los programas que pueda hacer para ayudar a refugiados. Sí, muy probablemente esa también sea una consecuencia. Además, alegando que ahora necesitas el dinero para afrontar la pandemia y su secuela económica. O sea, sus efectos de salud, pero luego, cuando estos pasen, su secuela económica. Además, creo que las cadenas de suministro se van a tender a cortar, efectivamente. Para empezar, eso ya estaba ocurriendo de cualquier manera. Cuando tú ves datos, la revista Economist tenía un cuadro de 12 variables de integración económica internacional, una de las cuales era qué tan extensas son las cadenas de suministro. Y la tendencia ya era su regionalización, o sea, depender menos de países como China, que están en otro continente, en el caso de Estados Unidos, y depender más para abastecerte de materias primas, por ejemplo, que utilizas en tus procesos de producción, de países como México, que están obviamente mucho más cerca. Eso ya estaba ocurriendo y probablemente se acelere. Claro, la razón por la que tú te abastecías, por ejemplo, por la que Apple se abastecía de China o ensamblaba sus teléfonos celulares en China y no en México, es porque era más eficiente, más económico hacerlo en China. El tema es que aquí van a entrar al juego otros factores, ya no va a ser solamente dónde es más barato, sino dónde o cómo es más seguro. Probablemente la respuesta sea, es más seguro tener múltiples cadenas de suministros y no solo una. Pero yo diría que en algunos aspectos la lección que debería extraerse, no digo que esa sea necesariamente la que van a extraer algunos gobiernos, es que la cooperación era necesaria. Si hubiéramos cooperado más, como se hizo en 2009 ante la pandemia del H1N1, esta pandemia se hubiera podido contener más temprano que tarde. El punto es que no estoy seguro de que la mayoría de gobiernos en lo inmediato saquen esa lección, pero creo que va a ser la lección a futuro que van a sacar muchos gobiernos. Pongo un ejemplo práctico. Durante la Gran Depresión, muchos gobiernos de Europa y el propio Estados Unidos adoptaron medidas proteccionistas con el argumento de que hay que impedir que otros nos vendan sus productos y más bien exportar los nuestros cuando no hay demanda interna para ellos. Pero si todos los países hacen lo mismo, las medidas proteccionistas se neutralizan mutuamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos promueve el sistema de Bretton Woods un poco para que la cooperación en esas circunstancias evite que los países apelen a medidas proteccionistas que a la larga pueden ser contraproducentes.
Claro, en Europa ya se está dando el caso de que están sin trabajadores que antes cosechaban o participaban en la agricultura, ¿no? De fresas, de espárragos que venían de Europa del Este, ahora no están llegando y están haciendo una invocación a más bien a las personas que se han quedado sin trabajo por ahora, con los restaurantes, a que vayan a ayudar en el campo, ¿no? O a estudiantes que no están yendo a las universidades. Ahora, otro efecto inmediato también puede ser, en términos de los estados, invertir más en salud. Sí, de hecho, hay quienes dicen, por ejemplo, Goldman Sachs, que esto es un cisne negro. No voy a entrar a toda la discusión sobre qué implica decir que algo es un cisne negro en política o economía internacional, pero lo que quiere decir en simple es que es un evento con muy baja probabilidad de ocurrencia, pero que en caso de ocurrir puede tener un impacto muy grande. Bueno, no es cierto que esto sea un cisne negro. El autor del libro Cisne Negro, de donde se toma la frase, en el libro decía que una pandemia global era uno de los riesgos probables que enfrentaba el sistema internacional. La unidad de inteligencia de la revista Economist decía lo mismo, o sea, de los 5 riesgos más importantes para el mundo en 2020, el que ponía en tercer lugar era una pandemia de una variante del coronavirus, que es lo que estamos teniendo. Entonces, lo que está ocurriendo no es un cisne negro, había margen para preverlo, porque además ya había habido 2 pandemias en este siglo, que es un siglo que solo tiene 20 años de transcurrido, ¿no? La del SARS en 2003, la del H1N1 en 2009. Pero digamos, el punto es, esto no es un cisne negro, esto no era imprevisto. Y menciono todo esto porque a su vez hay un informe de la Universidad Johns Hopkins que hace un índice global de salud donde decía explícitamente los sistemas de salud en la mayor parte del mundo tienen deficiencias ostensibles y ningún país en el mundo está debidamente preparado para la eventualidad de una pandemia. No pueden decir ahora que esto no se les advirtió. Claro, el tema es que si manejaste mal la pandemia, se le añade sal a la herida si después se sabe que se te advirtió y no hiciste nada al respecto. O sea, uno entiende por qué los políticos prefieren decir que esto era un cisne negro que nadie vio venir, pero no es cierto. No, y bueno, Trump le había quitado más recursos al Centro para el Control de Enfermedades, ¿no? Sí, sí. Exacto. Sin fondos. Otra consecuencia, o quizás otra característica del Estado en ese momento que apreciamos, que es esta capacidad para lanzar paquetes económicos o para determinar que nos quedemos en las casas, ahora se valora, pero también tiene sus riesgos, también una posibilidad de darle demasiado poder de la sociedad al Estado. Efectivamente, ¿no? Hay un debate ahora porque hay un redactor o un columnista de la revista Atlantic en Estados Unidos sacó un artículo con el sugerente título de "No hay libertarios en una pandemia", ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, incluso gente que bajo otras circunstancias se opone a la intervención del Estado en la economía, en circunstancias como esta dice es necesario que el Estado intervenga porque si no la economía colapsa. Entonces, digamos, algunos están haciendo escarnio a los libertarios, en parte con razón, pero hay una cosa que hay que reconocerle a los libertarios. Son los únicos que están advirtiendo, cuidado, porque las cosas que hagas ahora pueden tener efectos indeseados a futuro. Por ejemplo, hay gobiernos democráticos como el de Taiwán, que la forma en que establecen que tú estás respetando el aislamiento es haciéndote seguimiento a través de tu teléfono celular, sea a través de apps o de GPS, dependiendo del país, y te ponen multa por salir de casa estando en aislamiento sin tu teléfono celular. Uno entiende que eso pueda ser verosímil en un contexto como este, pero ya vemos a lo que puede llevar en contextos como el de China, donde este tipo de tecnologías no se utilizan solo en pandemias, ¿no? Se utilizan para rastrear y censurar a los ciudadanos 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, claro, hay que ser cuidadosos, primero porque algunas políticas que ayudan en el corto plazo, como las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, terminan generando burbujas en el sector inmobiliario y en otros sectores que a su vez traen problemas a futuro. Ayudan a resolver el problema económico ahora, la recesión de hoy, pero generando problemas a futuro si se mantienen indefinidamente, y algunas otras decisiones que toman los gobiernos
que pueden justificarse en un contexto de crisis como este, pueden convertirse en mecanismos de control sobre la población que coacten sus libertades en el futuro, si es que se mantienen, ¿no? Ese es algo de lo cual hay que ser cuidadoso. Claro, y además que puede servirle a China para seguir, además, justificando su sistema político, ¿no? Fue gracias a este sistema que impusimos que pudimos controlar la epidemia, la pandemia. Efectivamente, o sea, exactamente las mismas técnicas que pueden ayudar a monitorear a personas que deberían estar en aislamiento porque están infectadas, pueden ser utilizadas para monitorear disidentes políticos en otras circunstancias. Entonces, cómo se utilice la tecnología que permite un seguimiento sin precedentes a las personas, a los seres humanos, y permite infringir de manera sistemática su privacidad, es algo que hay que medir con mucho cuidado, por lo menos en un contexto democrático. Para ir terminando, Farid, dos casos. El Ecuador. Ahí ha sido un manejo político, no parecía que tenía cierta experiencia en el mismo Moreno, pero es un desastre lo que está pasando en Guayaquil. Has visto las imágenes, hemos visto las imágenes de cuerpos en las calles, han recogido aproximadamente 300 cadáveres en una semana. A ver, los países que mejor han manejado esta situación son países que ya habían tenido epidemias en tiempos recientes. Por ejemplo, Corea del Sur tuvo una epidemia del MERS, creo, el llamado SARS del Medio Oriente, en 2015. Algunos países del África tuvieron la epidemia del ébola en 2014. Eso es una de las cosas que preparaba a los países. Incluso en algunos casos había todavía instalaciones construidas para prevenir o para combatir esas epidemias que estuvieron disponibles en este momento. En segundo lugar, qué tan bueno era el sistema público de salud. Y hay países, lo mencionábamos en el caso de Italia, con anterioridad, en donde las políticas de austeridad llevaron a recortes en el gasto en salud. Bueno, en el caso de Ecuador no había, bueno, había, supongo que en alguna medida, antecedentes como los del dengue o del Zika, pero ninguno de esta magnitud. No había experiencias de lidiar con epidemias de esta magnitud. Y en segundo lugar, las políticas de austeridad básicamente implicaron también reducción del gasto social en algunas áreas como salud. Y un sistema de salud que no era el mejor de cualquier manera. Entonces, bajo esas circunstancias, el manejo ha sido efectivamente deplorable, ¿no? Y creo que este es el último clavo en el ataúd de la carrera política de Lenín Moreno. Vamos a Venezuela, ha cambiado a un giro. Estados Unidos hace unos días nomás le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, lo acusó de narcotraficante a él y varios integrantes de su gobierno. Ahora el secretario de Relaciones Internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, le ha hecho una propuesta, ¿no? A él y a Guaidó. Pero le han dicho que no desde el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Crees que es un no, pero con alguna posibilidad de negociación? Yo honestamente creo que es un intento camuflado de propiciar un nuevo golpe de Estado, honestamente, porque ¿qué sentido tiene que un día digas, Maduro es narcotraficante desde la década del 90? No nos están acusando de algo que acaba de ocurrir. Desde el surgimiento del gobierno chavista, Maduro y la gente del alto mando del régimen, según la acusación norteamericana, habría estado involucrado en narcotráfico. 1. 2, ofrecemos 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro y 10 millones de dólares por la de gente como Diosdado Cabello, o sea, los que están inmediatamente después de Maduro en el alto mando. Y una semana después dices, si se va Maduro y se crea un gobierno nombrado por la Asamblea Nacional, pero que contenga representantes del chavismo, podríamos empezar a levantar las sanciones. Yo no veo que ese sea un escenario de negociación con Maduro. Lo que quieren, creo, es que las Fuerzas Armadas finalmente se deshagan de Maduro o lo obliguen a renunciar y partir al exilio, porque además
Pompeo o, si no me equivoco, fue Pompeo el que dijo que, bueno, se puede ir a Cuba y vivir ahí el resto de su vida con robots. Como que puede ir a una playa. Claro, claro. O sea, y vivir en Varadero tomando mojitos. O sea, Maduro no es parte de la ecuación desde la perspectiva norteamericana. Por eso de Maduro no deberían aceptar aquiescencia ni del alto mando del régimen. Presumo que aquí lo que se está buscando, igual que en abril del año pasado, es que los militares a los que se daría un lugar en el nuevo escenario político y sectores del chavismo que no sean los más encumbrados en el actual régimen, se les daría un lugar en el nuevo sistema político a condición de que traicionen a Maduro o de que lo presionen para que renuncie. Creo que esa es la lógica de dos acciones que aparentemente son tan contradictorias. Y que los militares también ya deben estar dándose cuenta de lo que puede venir por esa pandemia en una situación como la venezolana también. Es que la situación venezolana es, a ver, hay que poner las cosas claras. La hiperinflación y la depresión económica empezaron antes de las sanciones de Trump. No las ocasionaron las sanciones de Trump. Las sanciones de Trump empeoraron la situación humanitaria sin ninguna duda. Entonces, a la crisis inicial hay que añadirle sanciones devastadoras del gobierno norteamericano y a eso hay que añadirle la mayor caída en el precio del petróleo en décadas. Cayó a la mitad el precio internacional del petróleo y a eso hay que añadirle la pandemia. Entonces, la situación de Venezuela es desesperada. Creo que por eso es que en estas circunstancias Estados Unidos tiene este tipo de aproximación al tema. Farid, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y regresamos el próximo martes. Gracias. Buenas tardes.